Trump acaba de destruir 420,000 empleos estadounidenses. En las pantallas de los mercados en Chicago, Nueva York y Toronto se observa algo que no ocurría desde hace 47 años. Rojo absoluto en todos los sectores. Los futuros del sector manufacturero cayeron 9,3% en 11 minutos. El dólar canadiense no se hundió como Trump había anunciado. Al contrario, subió 1,2% porque los operadores financieros captaron algo que la Casa Blanca prefiere ignorar. Mark Carney acaba de exponer el engaño. Y ahora 420,000 empleos estadounidenses cuelgan de un hilo que ya se está desgarrando. Antes de entrar en lo que pasó exactamente en esa sala, asegúrese de suscribirse y dejar un comentario contándonos si cree que Carney acertó al levantarse de la mesa o si esto terminará golpeando duro a las familias trabajadoras de ambos lados de la frontera. Su participación es lo que mantiene este análisis independiente y alejado de cualquier control corporativo. Hace 47 minutos, en una sala de conferencias blindada, 3 pisos bajo el ala oeste, la negociación comercial más crítica de la historia reciente de América del Norte se derrumbó en menos de 8 minutos. Conocemos la cronología precisa porque 3 fuentes distintas, 2 de la delegación canadiense y una de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, confirmaron la secuencia. Trump llegó con 14 minutos de retraso, sin disculpa ni explicación. Acompañado por Peter Navarro y Robert Lighthizer, el mismo dúo que falló en intimidar a México en 2019, no se sentó. Se paró al frente de la mesa, sacó una hoja de papel y se la entregó al primer ministro Mark Carney. El documento, del que ya circula una fotografía, llevaba por título Propuesta de revisión del marco tarifario ejecutivo. No era una propuesta negociable, era un ultimátum destructivo. Trump exigía que Canadá aceptara un arancel general del 34% sobre todas las exportaciones de acero, aluminio y autopartes hacia Estados Unidos, a menos que cumpliera 3 condiciones imposibles. La primera, eliminar por completo el sistema de gestión de oferta láctea en 90 días. La segunda, impedir que cualquier fabricante chino de vehículos eléctricos use instalaciones canadienses como vía de entrada al mercado estadounidense. La tercera, y la que rebasó el límite, era pagar una cuota de seguridad fronteriza de $2.40 por cada camión comercial que cruzara hacia Estados Unidos, para financiar lo que Trump llamó la iniciativa del Muro del Norte. Carney miró el papel durante unos 30 segundos. No lo tomó, no lo levantó. Según las fuentes, solo lo observó como si fuera un dibujo infantil hecho con crayón. Luego hizo algo que ningún primer ministro canadiense había hecho antes en una reunión directa con un presidente estadounidense en ejercicio. Se puso de pie, se abotonó la chaqueta, miró a Trump a los ojos y dijo: «Señor presidente, vinimos aquí de buena fe para dialogar sobre colaboración. Lo que nos presenta es una extorsión. Canadá no negocia bajo amenazas, y mucho menos pagamos por protección. Esta reunión terminó», y se retiró. No esperó respuesta. No dio espacio para que Trump ofreciera un salvavidas o un compromiso. Simplemente salió. Toda su delegación lo siguió en silencio. Sin apretones de manos, sin despedidas formales, solo el sonido de las sillas arrastrándose y la puerta cerrándose con un clic suave que resonó como un portazo. El equipo estadounidense se quedó congelado por unos segundos. Según nuestra fuente, Trump se giró hacia Lighthizer y preguntó: «¿Qué rayos acaba de pasar? No puede hacer eso. Que vuelva aquí». Pero Carney ya iba en camino a la embajada canadiense. 19 minutos después de su salida, la oficina del primer ministro publicó una declaración de 4 frases que explotó como una bomba en todos los pisos de negociación, desde Wall Street hasta Bay Street. Decía: «El gobierno de Canadá llegó a la reunión dispuesto a negociar de forma colaborativa. Sin embargo,
se nos presentaron demandas incompatibles con los intereses soberanos de los canadienses. Con efecto inmediato, Canadá inicia una revisión completa de todas las dependencias comerciales transfronterizas, con énfasis especial en las exportaciones energéticas críticas y las cadenas de suministro de tierras raras. Seguimos abiertos a un diálogo respetuoso cuando Estados Unidos esté dispuesto a participar como aliado y no como adversario. Esas palabras clave, exportaciones energéticas críticas, fueron una advertencia directa a 11 estados estadounidenses de que su suministro eléctrico podría enfrentar lo que los economistas llaman una interrupción controlada. No se trata de apagar las luces de golpe, es algo mucho más calculado y doloroso: ralentizar el flujo, generar incertidumbre, inyectar primas de riesgo en cada contrato de futuros de energía y dejar que el mercado haga el resto del castigo. Veamos los impactos inmediatos, porque esto no es especulación, es teoría de juegos aplicada en tiempo real, y su factura de energía está en juego. Primero, el cuello de botella de infraestructura. Canadá suministra el 61% del petróleo crudo que llega a la región de los Grandes Lagos. Ese petróleo alimenta refinerías en Toledo, Detroit y Chicago, que producen la gasolina para Ohio, Michigan, Wisconsin e Indiana. Si Canadá decide revisar las licencias de exportación invocando razones de seguridad nacional, el mismo argumento que Trump usa con gusto, esas refinerías no cierran de un día para otro, pero comienzan a operar a capacidad reducida en 3 semanas. Cuando una refinería funciona por debajo de su óptimo, el costo por galón no sube en centavos, salta varios dólares. No hablamos de $4.50 por galón, hablamos de $7.80 para finales de marzo. Segundo, la cascada de empleo. El arancel del 34% que Trump amenaza con imponer a autopartes parece dirigido contra Canadá, pero la realidad que sus asesores ignoran o no les importa es esta: un solo automóvil ensamblado en Estados Unidos cruza la frontera canadiense un promedio de 7 veces durante su producción. Una caja de transmisión hecha en Ohio se envía a Ontario para mecanizado, regresa a Michigan para ensamblaje, vuelve a Canadá para integración electrónica y regresa a Estados Unidos para instalación final. Con un arancel del 34% en cada cruce, el costo efectivo por vehículo no es del 34%, sino del 238%. Ford, General Motors y Stellantis ya hicieron los cálculos. Hemos visto los memorandos internos. Si ese arancel entra en vigor, cerrarán líneas de producción en Dearborn, Lordstown y Spring Hill en 6 semanas. Eso no son 420,000 empleos teóricos en riesgo, son 420,000 empleos con cartas de despido ya en proceso en los departamentos de recursos humanos. Tercero, los cálculos políticos. Aquí está lo que hace esta jugada tan imprudente. De esos 420,000 empleos en peligro, 316,000 están en estados que Trump ganó en 2024 por márgenes inferiores al 3%: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio. Son los mismos estados que le dieron la Casa Blanca. Son los mismos donde los trabajadores sindicalizados creyeron su promesa de recuperar la manufactura. Ahora está a punto de destruir esos empleos porque no pudo doblegar a un primer ministro canadiense que se negó a ceder. El sindicato United Auto Workers aún no ha emitido comunicado oficial, pero su silencio habla por sí solo. Normalmente, cuando Trump anuncia cualquier medida proteccionista, el UAW es el primero en aplaudir. Revise su cuenta de Twitter o su sección de comunicados ahora mismo. Nada. Porque saben que Carney cambió el guión por completo. Carney obligó a Trump a elegir entre su ego y sus votantes, y Trump eligió el ego. Cuarto, el mercado lo entiende. ¿Quieren saber quién cree que Carney tiene la ventaja? Sigan el dinero. A los 40 minutos de esa declaración, los futuros del S&P 500 cayeron 1,7%. Los futuros del Dow Jones
bajaron 2,1%. Pero los futuros del TSX canadiense solo retrocedieron 0,4%. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que Canadá vende materias primas y Estados Unidos vende bienes de consumo. En una guerra comercial entre un exportador de recursos y un mercado consumidor, el exportador gana a corto plazo, porque la gente necesita calefacción y gasolina mucho más que nuevos teléfonos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon porque los inversionistas ya descuentan el riesgo de que la Reserva Federal tenga que subir tasas para combatir la inflación que se avecina por los costos energéticos. El mercado, en menos de una hora, dictaminó que Carney tomó la decisión correcta y que Trump cometió un error de cálculo catastrófico. Entonces, ¿por qué Trump hizo esto? ¿Y por qué todo se desmorona más rápido de lo que su equipo esperaba? Hay que entender la psicología del abusador y por qué ese manual ya no funciona en 2026. Toda la estrategia negociadora de Trump se basa en un guión escrito en los 80, cuando Estados Unidos era el único mercado consumidor que importaba. La fórmula era sencilla: amenazar con cerrar el acceso al consumidor estadounidense. Esperar que el otro país entrara en pánico porque necesitaba vender más de lo que Estados Unidos necesitaba comprar. Aceptar una pequeña concesión. Declarar victoria total. Lo hizo con Japón en autos. Lo intentó con China en comercio. Lo intentó con Europa en gasto de defensa. Pero esa táctica asume que la otra parte te necesita más que tú a ella. Asume que negocias con un país cuya supervivencia depende de tu mercado. Canadá no es ese país. Canadá no vende electrónicos baratos que puedas reemplazar con Vietnam. No vende ropa que puedas comprar en Bangladesh. Canadá vende los insumos que mantienen funcionando toda tu civilización: energía, agua, minerales, madera, cosas que no puedes sustituir fácilmente por otro proveedor porque no hay otro a esa escala ni con esa cercanía geográfica. Cuando Trump entró en esa sala, pensó que negociaba con un subordinado. Pensó que trataba con una versión 2.0 de Justin Trudeau, alguien a quien podía aplastar con volumen y grosería. Pero Mark Carney no es un político común, es un banquero central. Estabilizó la economía británica durante el Brexit. Dirigió el Banco de Canadá y superó la crisis financiera de 2008 sin una sola quiebra bancaria en el país. Carney no piensa en encuestas ni aprobación pública. Piensa en apalancamiento, primas de riesgo y dependencias estructurales. Cuando Trump deslizó ese papel, Carney no vio un insulto, vio una oportunidad. Vio la posibilidad de recalibrar toda la relación norteamericana de un solo movimiento. Fíjese en lo que Carney no hizo. No gritó, no insultó, no apeló a la historia compartida, ni invocó recuerdos de soldados luchando juntos. Simplemente se retiró porque entiende que el superpoder de Trump es el caos. Trump domina cuando la gente responde emocionalmente, porque la emoción nubla el juicio y abre espacio para que él controle la sala. Al irse, Carney se negó a jugar ese juego. Le dio la vuelta y convirtió a Trump en el que parece débil, en el que tiene que explicar a los trabajadores automotrices de Michigan por qué su planta cierra. La estrategia de Carney es lo que los teóricos militares llaman paciencia estratégica. Trump necesita una victoria hoy porque su ciclo de noticias se mide en horas. Carney juega a ganar el trimestre, el año fiscal, amenazando con revisar las exportaciones energéticas. Carney puso a todos los senadores republicanos de estados fronterizos al teléfono con la Casa Blanca, gritándole a Trump que ceda. Externalizó la presión, hizo que el propio partido de Trump negociara por él. Y hay algo más profundo que la mayoría pasa por alto. Esta es la primera vez en la historia moderna que un líder canadiense mira a Estados Unidos y dice: no los necesitamos más de lo que ustedes nos necesitan, y estamos dispuestos a probarlo. Durante 80 años, la política exterior canadiense se basó en una premisa simple: mantener feliz a Estados Unidos. Concede cuando sea necesario. Sonríe pese a los insultos.
Acepta la porción más pequeña del pastel, porque desafiar a Estados Unidos era suicidio nacional. Mark Carney prendió fuego a esa premisa y salió de la sala mientras ardía. Apostó a que el mundo cambió. Apostó a que en 2026 Estados Unidos está más aislado, más errático y más vulnerable que en cualquier momento desde 1945. Apostó a que Europa, Asia e incluso partes de Latinoamérica están hartas del acoso estadounidense y buscan un modelo alternativo. Y apostó a que Canadá, el Canadá tranquilo, educado y predecible, puede ser ese modelo. La doctrina que empieza a surgir desde Ottawa, algunos ya la llaman la doctrina Carney, es sencilla. Comerciar con ustedes, cooperar con ustedes, pero no ser subordinados. Si nos tratan como socios, actuaremos como socios. Si nos tratan como colonia, les recordaremos que somos una economía del G7 con recursos sin los cuales no pueden funcionar. Es frío, es calculado, y representa la primera ocasión en la historia en que un primer ministro canadiense ha puesto en jaque a un presidente estadounidense. Ahora hablemos de lo que esto implica para la gente común. No importa si estás en Michigan, Alberta o California. Esto no es solo un pleito entre políticos de traje caro y oficinas lujosas. Es el comienzo del colapso de la zona económica más interconectada que ha existido jamás. Durante más de un siglo, la frontera entre Estados Unidos y Canadá fue casi invisible para el comercio. Los camiones cruzaban sin problemas, las piezas se movían libremente, las cadenas de suministro ignoraban la línea en el mapa. Esa frontera está a punto de volverse muy real y muy costosa. Si este enfrentamiento sigue sin resolverse, si Trump no retrocede y Carney no cede, esto es lo que se avecina en los próximos 60 días. Las plantas automotrices en Detroit, Toledo y Oshawa empiezan a anunciar paros temporales. Esos paros se convierten en definitivos para el verano. Los 420,000 empleos en riesgo directo son solo la primera ola. Cada puesto perdido en manufactura genera un efecto en cadena. El restaurante frente a la fábrica pierde clientes, el mercado inmobiliario se enfría, la recaudación fiscal cae, las escuelas recortan programas. Los modelos económicos indican que por cada empleo directo en manufactura que desaparece, otros 2,3 empleos en servicios se pierden en 18 meses. No hablamos de 420,000 puestos. Hablamos de cerca de 1.400.000 empleos evaporados para las elecciones intermedias de 2026. Los costos energéticos en los estados del norte se disparan. Facturas de calefacción en enero que se duplican. La gasolina alcanza los $8 por galón en Wisconsin. La inflación, que Trump juró eliminar, regresa con fuerza porque los costos de energía impactan todo. Los precios de los alimentos suben porque transportar cuesta más. La ropa se encarece porque las fábricas pagan más por electricidad. Todo aumenta y los salarios se quedan atrás. Pero el daño más grave es a la credibilidad. Si Estados Unidos no puede mantener una relación comercial estable con Canadá, su vecino más cercano, más similar y más amigable, ¿cómo puede alguien confiar en los compromisos estadounidenses? ¿Cómo puede Corea del Sur creer que Estados Unidos los defenderá si Washington busca conflictos con Ottawa? ¿Cómo puede Europa confiar en la OTAN si el presidente amenaza con destruir la economía canadiense por aranceles a los lácteos? Trump está desmantelando pieza por pieza la estructura del poder estadounidense, no con una derrota militar, sino con incompetencia y ego desmedido. Todos los aliados observan y preparan planes alternos. Todos los adversarios toman nota. El mensaje que se envía es claro. Estados Unidos no es confiable. Estados Unidos es impredecible. Estados Unidos no puede ser tomado en serio. Y la tragedia real, el golpe más duro de todo este desastre, es que era totalmente evitable. Había un acuerdo sobre la mesa.
Canadá estaba dispuesto a hacer concesiones en lácteos. Estaba listo para endurecer reglas sobre vehículos eléctricos. Estaba abierto a aumentar fondos para seguridad fronteriza. Trump solo tenía que negociar como adulto, pero no pudo resistirse. Tuvo que llegar con ultimátum. Tuvo que mostrarse como el fuerte. Tuvo que humillar al otro lado. Y ahora es él quien queda expuesto y humillado porque Mark Carney lo desenmascaró y simplemente se levantó y se fue. Ayer hubo un momento que resume perfectamente este caos. Los periodistas captaron a Carney saliendo de la embajada canadiense después de la reunión. Un corresponsal de Fox News le gritó: «Primer ministro, ¿le preocupa que el presidente Trump siga adelante con los aranceles y derrumbe la economía canadiense?» Carney se detuvo. Se giró. No sonrió. Se ajustó la corbata y respondió: «La economía canadiense se basa en recursos que el mundo necesita. La economía estadounidense depende de consumidores que necesitan esos recursos. Hagan las cuentas». Luego subió a su coche y se fue. Esa es la actitud. Ese es el mensaje. Canadá no tiene miedo. Canadá desafía a Trump a apretar el botón porque sabe que, cuando la bomba estalle, son los trabajadores estadounidenses los que saldrán peor parados. Trump creyó que podía intimidar a Canadá. Carney le demostró que los agresores tarde o temprano encuentran a alguien que no se inmuta. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Estamos en una encrucijada y todos los caminos llevan a un escenario complicado. El tiempo corre, los mercados se mueven y cada hora sin resolución agrava el daño final. Escenario 1. El retroceso corporativo. En este momento, tras bambalinas, todas las grandes empresas con exposición al mercado canadiense están llamando a líderes republicanos, a la Cámara de Comercio, a la Alianza Automotriz, al Instituto Americano del Petróleo. Todos están alarmados. Le dicen a Mitch McConnell, a Mike Johnson, a todos los senadores republicanos en estados clave, que si estos aranceles se aplican, el colapso económico les entregará el Congreso a los demócratas en noviembre. La presión crece hasta que Trump no tiene salida. Envía a Lighthizer de regreso a Ottawa con un acuerdo que le permita salvar la cara. Quizás Canadá acepte comprar más lácteos estadounidenses. Quizás creen un grupo de trabajo conjunto en frontera. Algo simbólico que le deje tuitear una gran victoria mientras se retracta discretamente. Los aranceles nunca se aplican. La crisis se diluye. Pero el daño queda. Todos los aliados ahora saben que Estados Unidos amenazará con opciones extremas por disputas menores. Toda negociación futura empieza con menos confianza. Escenario 2. La espiral descendente. El ego de Trump no cede. Ve la salida de Carney como un insulto y dobla la apuesta. Firma la orden ejecutiva que impone aranceles del 34% a todos los productos canadienses, con efecto inmediato. Carney responde en horas. No corta el petróleo de golpe. Sería demasiado evidente y fácil de culpar. En cambio, anuncia nuevos requisitos ambientales para toda infraestructura de exportación energética. Cada oleoducto, cada línea de transmisión, cada cruce transfronterizo debe recertificarse bajo normas climáticas actualizadas. Las revisiones tardan mínimo 18 meses. El flujo no se detiene, pero se reduce a un hilo. Los precios de energía se disparan. La inflación llega al 8%. La Reserva Federal sube tasas. La bolsa cae en picada. Y para septiembre, Estados Unidos entra en recesión provocada enteramente por Trump. Las intermedias se convierten en una masacre. Los demócratas toman la Cámara y el Senado, y Trump pasa sus últimos 2 años como un presidente saliente bajo investigación constante de comités. Escenario 3. El realineamiento permanente. Este es el más preocupante porque dura décadas. Carney concluye que Estados Unidos bajo Trump es estructuralmente poco confiable y que Canadá debe diversificarse. Anuncia un nuevo marco comercial con la Unión Europea, profundizando la CETA.
Abre negociaciones de exportación energética con mercados asiáticos. Empieza a viajar a Pekín, Bruselas, Tokio, construyendo una coalición de países cansados de la imprevisibilidad estadounidense. Canadá no se desconecta de golpe, pero inicia el proceso, y una vez empezado, no se revierte. En 20 años, el petróleo canadiense fluye hacia el oeste, hacia Asia. Los bienes canadienses van al este, hacia Europa. Estados Unidos se queda mirando una frontera vacía, preguntándose cómo perdió a su aliado más cercano. Hoy creo que vamos hacia el escenario 1, pero cada hora que Trump guarda silencio, nos acerca al escenario 2. Cuanto más tarde en retroceder, más difícil será hacerlo sin parecer débil. Y Trump prefiere destruir la economía antes que parecer débil. Esta es la prueba definitiva. Este es el momento en que veremos si las instituciones estadounidenses son lo suficientemente fuertes para detener a un presidente que comete suicidio económico. ¿Podrá el Partido Republicano plantarle cara a Trump y decirle que pare? ¿Podrán las empresas estadounidenses ejercer suficiente presión para forzar un retroceso? ¿O veremos en tiempo real cómo el país más poderoso de la historia arruina su alianza más importante porque un hombre no soportó que le dijeran que no? Quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Carney hizo bien en levantarse y salir, o debería haberse quedado a negociar? ¿Piensas que Trump cederá o seguirá adelante con los aranceles? Y si eres uno de esos 420,000 trabajadores con el empleo en juego, ¿qué quieres que hagan tus líderes ahora mismo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque cuando esto explote, y lo hará pronto, querrás saber de inmediato qué significa para tu salario, tu gasolina y tu futuro. Esto es historia en tiempo real. Y si no prestas atención, un día te despertarás preguntándote por qué todo cuesta el doble y tu primo acaba de perder su trabajo.